Uno entiende por qué muchos medios corporativos de la mirada privatista sobre la información que la transforma en una mercancía le huyen al caso Solano. A medida que vamos hablando con los abogados vamos encontrando desde romances entre magistrados y jueces hasta la tenebrosa complicidad entre políticos y jueces. Lo que quería ahora meterme, y arrancamos, Leandro, el tema de la estafa. O sea, Expofrut le roba incluso el sueldo a Daniel cuando él está ya desaparecido. No es tan así. Expofrut es una multinacional que es muy burocrática, tipo la General Motors, ¿no? Que trabaja como con... Sí, es muy burocrática y hay pillines criollos, no de Expofrut, que son de la segunda o tercera línea de Expofrut, que están arreglados con Agrocosecha, que es la tercerizadora. Para que vos entiendas, Expofrut declara y le paga tal cual. Toda la plata. Toda la plata. La diferencia la hacen entre la segunda y tercera línea de Expofrut con Agrocosecha y con los organismos de Contralor. ¿Por qué? Porque esto es una complicidad que no puede operar. No es que sean genios estos los asesinos de Daniel, que son Pablo Mercado, Adrián Lapenta y Gustavo Lapenta. Ellos lo hacen porque tienen complicidad con la jueza Bosco, con el fiscal y particularmente con la doctora Cecilia Constanzo, que es la prima de la jueza que todavía está, que se llama Natalia Constanzo. Cecilia Constanzo es abogada de la Secretaría de Trabajo de la Marque, pero también es jueza de faltas de la Marque. Y también era abogada de la Secretaría de Trabajo de Cholochuel y de la Secretaría de Trabajo de Chimpay. Una familia patricia que va a bancar. Exacto. Entonces, ella, como en la película lo ven, ella los conoce a los dueños de Agrocosecha cuando tiene que ir a clausurar un galpón, que el galpón es un poquito más grande que esto, y había 140 personas viviendo ahí, sin luz, sin agua, sin comida, sin cama. Ella debería haber clausurado el galpón y no lo clausura. Arregla. Ahí arregla y ahí empieza, el encubrimiento. Y después podemos probar que Lapenta, que es el dueño de Agrocosecha, cae preso por trata de personas en otra provincia, que es en Catamarca. Desde ahí, con un iPod, manda mensajes para la doctora Constanzo y para otra contadora, donde les dice que sin ellas dos la empresa no puede funcionar. O sea, desde la cárcel el tipo le manda la abogada de la Secretaría de Trabajo de la Marca, que tiene que cuidar por el bienestar de los trabajadores, claro, que era abogada de la empresa encubierta y que fue abogada de la familia Solano los primeros 15 días hasta que llega él. La familia Solano le pagó 30.000. No, la empresa. La misma empresa le dice a los Solanos cuando llegan, mire, yo te pongo una abogada. ¿Y quién es la abogada? La doctora Cecilia Constanzo. Este es Expofrut, Agrocosecha y esto es Solano. Expofrut lo contrataba Agrocosecha para que Solano trabaje en los campos de Expofrut. Expofrut confeccionaba una planilla mensual por lo que Solano trabajaba. 10 días, 15 días, 20 días en sus campos. Vamos a hacer cuenta que Estamos hablando de uno de los trabajos más explotados de la historia. Hagamos cuenta que Expofrut confecciona una planilla por Solano por 1.000 pesos, porque trabajó Solano 10 días aquí, 10 días. Entonces Expofrut le mandaba la planilla a Agrocosecha, le decía, toma, acá te mando la planilla de Solano trabajó 10 días para mí, te mando 1.000 pesos. Pero además de los 1.000 pesos, le mandaba 700 pesos más, 1.700. Con esos 700 pesos, Agrocosecha le tenía que dar los 1.000 a Solano, con otros 700 pagaba los aportes patronales, que aproximadamente son 500 pesos, y los 200 pesos son de honorario. Si Solano trabajaba para Expofrut por 2.000 pesos, Expofrut le mandaba a Agrocosecha los 2.000 pesos más 1.400 más, siempre 700 cada 1.000. Claro. Si Solano trabajaba por 3.000 pesos, Expofrut mandaba los 3.000 pesos más 2.100 pesos más, mandaba 5.100. ¿Qué hacía Agrocosecha? Agrocosecha lo llamaba a Solano y no le daba los 1.000, le daba 600. Bajaba los jornales en los recibos de sueldo. Entonces le decía a Solano, toma 600. Con los 400 de Solano pagaba los aportes y se quedaba con los 700. Si recibía 2.000, le daba 1.000 a Solano aproximadamente y se quedaba con 1.000. Siempre andaba entre el 60 y el 65% de lo que se quedaba. Ahí está la historia de que ustedes comprobaron que les pagaban con policía al lado. Exactamente, porque Solano cuando iba a cobrar los 600 pesos cobraba con 7 policías a sus espaldas. Y si Solano no era Solano, era otro muchacho como Hilario Corbalán y era un poquito pícaro, y él lo empezaba a hablar a su compañero, que hacía Agrocosecha, llamaba a la policía, lo buscaban a Solano o a Hilario Corbalán donde lo encuentren,
y le pegaban una paliza. ¿Quién es Hilario Corbalán? Es otro trabajador que él a la semana se quiere volver. Y le dice, no, vos me estás estafando a mí, yo quiero que vos me pongas un colectivo y yo me vuelvo con mis compañeros, si no yo te quemo el galpón. Entonces la empresa le dice, bueno, está bien, te vas a volver. Estacionan el colectivo frente a la oficina de Agrocosecha, con los policías, empiezan a cobrar uno por uno, va entrando a la oficina y pagaba y subía. Cuando él va a cobrar le dice, no, vos vas a cobrar al último, le dice Hilario Corbalán. Cuando Hilario Corbalán se baja, entra a la oficina, delante de los patrones, de Adrián Lapenta, Pablo Mercado, lo agarran los policías y casi lo matan. Cuando los compañeros que estaban escuchando arriba del colectivo cómo le pegaban a Hilario Corbalán, lo bajan a querer ayudar, remontan la Itaca. Bueno, ese es un video que yo filmo en Tartagal y que hay una causa penal ahora muy importante para nosotros, que también estaba durmiendo el sueño de los justos, en el mismo fiscal que había investigado el caso Solano los primeros días. Entonces, ese era, o sea, que yo quiero explicar acá que el aborigen es una víctima elegida para que esta mafia funcione. No lo van a hacer esto con un chico de Río Negro. Entonces, elegían 300 aborígenes, los estafaban en una temporada, traían otros 300 aborígenes, los estafaban en otra temporada, entonces son cientos de aborígenes los estafados durante 4 años. Nosotros tenemos todas las planillitas que te explica vos del año 2009 hasta la fecha, todas, ya están en el expediente. Y tenemos los recibos sueldos, y lo hemos ido uniendo uno por uno en todos estos años, para demostrar la estafa de los 4 años. Entonces vos tenés la estafa a los trabajadores, la estafa a Solano, el delito al Estado, porque en vez de declarar el sueldo real, declaraban uno menor, y tenés que la propia Expofrut también es otra víctima. ¿Es una víctima Expofrut? La empresa sí. Ahora bien, vos no podías haber hecho esto sin esta pata, porque esta empresa contractualmente y legalmente tiene que controlar que el sueldo vaya al empleado, porque ellos son solidariamente responsables. Claro. Bueno, ¿sabes lo que contesta Expofrut en el expediente? Que ellos nunca controlaron y que ellos en el fondo no saben cuántos son honorarios de la empresa, porque la empresa no le facturaba los honorarios a ellos, sino que le hacía una factura directamente por los 700. Ellos tenían que haber separado. Esto es la factura que yo te doy por la plata que yo pago de impuestos y esto es la factura por mi honorario. No, ellos hacían una sola factura general de 700. Entonces vos no sabés cuántos son los honorarios. La Agrocosecha, ¿verdad? Sí, ahora se llama Trabajo Argentino. La Penta. La Penta. O sea que la fortuna es inestimable, digamos. 18 millones. Calculamos nosotros con los trabajadores que trabajan en el Valle Medio. Pero también seguramente esos muchachos son muy activos, andan por todas las provincias. Claro, estamos hablando del Valle Medio. Ahora, ¿qué hacía él? Aramendi, que era el que investigaba el caso Solano, jugaba al fútbol con los muchachos. Por eso que en el afiche de la película, vos vas a ver que hay un equipo de fútbol donde Aramendi está al lado de Solano. No sé si me entienden la paradoja. Entonces, Aramendi era un socio también de Agrocosecha, el comisario. Aramendi hemos podido investigar que le pagaban la tarjeta de crédito, que ya tenía un puesto en el futuro cuando se jubile. Y Aramendi manejaba el temido grupo Bora, que era el grupo ese grupo tristemente siniestro, que después lo disuelve Soria. Entonces era todo una asociación ilícita donde había empresarios, policías y gente de la Secretaría de Trabajo, que es la doctora Contanzo, que yo le llamo mafia Beltrán, porque donde se instala la empresa cuando llega se instala primeramente en el cuñado de la doctora Bosco, que es Bernardi, y después se instala en el estudio de la doctora Contanzo. Hemos podido acreditar en el expediente que la carpeta de Solano, el legajo de Solano, en junio del 2010 estuvo en el estudio de la doctora Contanzo. La doctora Contanzo debería estar detenida. Entonces, ¿ella qué hace ahora? Lo que vos decís. Nos sacó los antecedentes si yo hacía pipí cuando iba al jardín infantes, claro, sí. ¿Me entendés? Pero ustedes lo sabían eso de alguna manera, ¿no? Sí, de que sí, la respuesta del establishment iba a ser bastante fuerte. Sí, no hay. Yo quiero un poco especificar el tema de la responsabilidad de Expofrut. Laboralmente y civilmente es responsable Expofrut. Penalmente, quien es responsable es, por ejemplo, el ingeniero Henry Griffith, que es de Expofrut, que era el que estafaba también a la propia empresa Expofrut, y él recibía parte de la plata que le daba Agrocosecha. A ver si... Claro, porque legalmente Expofrut paga todo ese dinero. En la contabilidad de Expofrut está pagado. Lo que pasa es que se lo quedan
la doctora Constanzo, Henry Griffith, que era de ahí, de Expofrut, Agrocosecha, le habrán dado a los policías, le habrán dado a la jueza, le habrán dado a todo el mundo, pues tiene a Guatre también. ¿Qué hace Guatre, el sindicato que tiene que supuestamente representar a los trabajadores? Guatre, cuando va a un campo y ve 20 trabajadores, no va a preguntarle si está Tablabil cuenta, ¿cuándo son 20? Dame por los 20, así es la tarifa. Claro, a lo Wokra, digamos, ¿no? Trabajan como bueno, una... en eso son No, es importante. Yo por ahí mi pregunta fue muy burda, teniendo en cuenta también la ignorancia supina que tiene a veces uno con detalle, dice es por food estafa, pero claro, es como el caso Chevron, viste que van poniendo, no, en realidad no es Chevron, es una empresa que para determinar, porque hemos podido comprobar que es muy lenta y muy burocrática Expofrut. No es una empresa aceitada, es un mastodonte, como fue General Motors, ese es el ejemplo que te quiero dar. Claro. Entonces, en esas estructuras burocráticas propias casi de un Estado, tenés un grupito vivo que dice, ¿cómo puedo ganar plata acá? Bueno, la gana estafando a Expofrut a costa de los aborígenes. Hay algo que quiero retomar antes de cerrar el programa, porque no sé si invitarlos 3 veces más, ya, sí. Pero los 15 desaparecidos, hay 15 casos anteriores. 15, mira, yo te voy a contar una anécdota. Nosotros... Habla de Pedro Cabañas Cuba, claro. Si la explica. Nosotros, cuando nos damos cuenta de esta magnitud de esta estafa de los aborígenes, hablamos con el gobierno y hablamos con Expofrut y le decimos, señor, vamos a arreglar esto, vamos a hacer un convenio provincia a provincia, además con el Instituto Provincial de los Aborígenes, para que esto no sea así. Claro. Hacemos una reunión en Buenos Aires con el presidente del IPIS de mi provincia, que se llama Indalecio Calermo, que es el cacique general de toda la etnia, es como un dios él. Y él ahí nos informa que él había sacado la cuenta que de todos los aborígenes más o menos había desaparecido 15, pero en el caso Solano hay 3. Uno se llama Pedro Cabañas Cuba, que es un paraguayo que trabajaba en la estancia Negro Muerto, que el patrón de él, que se llama Paulino Rivera y es boliviano, es uno de los testigos mentirosos del caso Solano. Dice, yo lo vi a Solano aquí. Entonces, después descubrimos que en esta estancia Negro Muerto hay una red de paraguayos que traen de Pedro Luro, que los hacinan, o sea, que los llevan a un lugar que se llama el Tano, que es donde estaba al lado de la terminal, y es de ahí salen también con prostituta para el Negro Muerto. Entonces ahí nosotros decimos, bueno, Pedro Cabañas Cuba algo vio y desapareció, él desaparece en febrero. Y después también, en el colectivo que tenía que volverse Solano el 10 de diciembre a Tartagal, desaparece otro trabajador de Jujuy, de Yuto, que se llama Héctor Villagrán. Entonces vos tenés 3 desaparecidos, 2 de 50 años y Solano de 20 y pico de años. El caso de Cubas y del otro desaparecido, ¿en qué está? Y bueno, Pedro Cabañas Cuba, ¿cómo termina? Yéndose a la terminal y viniendo a Neuquén a buscar mejor vida. ¿Sabe quién cierra la investigación? Sandro Verte. El asesino de Solano, con una brigada de investigación que se llama Brigada de Investigación a la Octava, que ahora descubrimos que también era un grupo parapolicial no formado legalmente como marca la ley. ¿Por qué? Porque la doctora Bosco, cuando ve que nosotros comenzamos a investigar y ella se separa de la causa en enero, dice, bueno, yo voy a crear otro grupo policial investigativo para hacer la contrainteligencia, y crea la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Octava, donde lo pone a Verte. Y Verte es a quien se le termina dando la desaparición de Cabañas Cuba, que como dice él, termina de viaje en la terminal. Entonces así ahora tenemos 2 cadáveres, que uno de ellos yo calculo que es Pedro Cabañas Cuba, que se encuentra en Conesa. Y que apareció de una manera macabra, exactamente, ¿no? Bueno, ahora bien, a mí me llama la atención con él la isla donde él aparece en Conesa. ¿Sabe de quién es la isla? De Verte, de la familia Verte. Entonces nosotros siempre, yo le llamo el mundo de las casualidades, porque el dueño del Negro Muerto y el abogado del Negro Muerto casualmente es el abogado de Macuba, que se llama Antonelli. La mujer de Antonelli casualmente es la íntima amiga de la doctora Bosco, y ese grupo familiar de Antonelli son los que me hicieron la marcha a mí para echarme, que se llamó Basta Vaya Medio, una marcha que hicieron para echarme, que de ahí sale el testigo clave. Ahí se hizo una propaganda en esa marcha, donde hablaban de mí, porque Heredia vive en el hotel y no en las carpas, Heredia se llevó 5 millones. Los que grabaron la publicidad de esa marcha son los hijos de la doctora Bosco en el boliche, Macuba. Y en esa marcha la organizó Bosco, la familia Antonelli, Agrocosecha, porque fueron los compañeros de Solano también a la marcha, y Macuba. Ese es el nivel de impunidad, de manejo de la sociedad. Eso se disolvió, ¿no? Porque no tuvo mucha entidad. Y para cerrar, no, pero eso es lo paradójico.
Cuando se hace esa marcha, una chica llama a una radio y dice: es toda mentira esa marcha porque yo sé que se llevaron a Daniel Solano. El muchacho Yayo, nuestro amigo de la radio, nos da la información, vamos hasta la testigo. La testigo nos dice que ella estaba a la vuelta del boliche besándose con una chico y ve cómo pasa todo. Ella lo va a declarar al mes. Va a la comisaría de Cholechuel y lo va a declarar al mes. Se sienta a hablar con el comisario, se sienta con el comisario, se le sienta al comisario y le dice: yo sé quiénes se lo llevaron a Daniel Solano, son policías. Esperá un poquito, ya vengo, le dice el comisario. Vuelve con Verte al lado y Bender, los dos asesinos Solano. ¿Qué me tenías que decir? Le dice el comisario. Exacto. La chica empezó a llorar, los policías lo empezaron a amenazar, a insultar, y ella se fue. Eso fue en diciembre, a un mes. Y ella no dijo más nada, obviamente, por un temor. Y después de esa marcha, ella no dice, y ahí fue a declarar. O sea, si no, las detenciones se producen gracias a esa marcha que le hicieron a él. O sea, que si no hubiera hecho esa marcha, no hubiera salido esa testigo. Pero además ya no es la única testigo, porque también tenemos testigos en esquina que vieron todo, no es la única. O sea, teníamos testigos que habían visto que los policías lo sacaban, pero no hasta la vuelta. Porque el fiscal quería que, no sé, una filmación de cómo le pegaban, querían todo eso. Hasta que le conseguimos eso. No solamente es impecable el nivel de trabajo didáctico que hacen Leandro y Sergio, explicándonos a aquellos que estamos incluso también mareados por las cuestiones leguleyas, sino también nos queda afuera un tema fundamental que yo los invito a que esto lo vamos a seguir de alguna manera, que es la tragedia humana de la familia, ¿no? Del papá de Daniel, que nos ha quedado afuera de este programa. Las puertas de nuestra pequeña isla están ahí disponibles, el elefante está en marcha, de Cartago, así que ya saben que hay un lugar más para venir a difundir y hablar de todo esto. Y nosotros haremos lo posible también por difundir lo que se pueda, el documental, inclusive si fuera posible acá por nuestra pantalla, te hago el mangueo. No hay problema. Oficialmente. Nos vamos rápido porque estamos excedidos de tiempo. Muchas gracias. Gracias. Y estamos en permanente contacto. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene por este canal con Más Cartago. La cumbia de Villa Donde, tranquilo, pa' que baile. 82 BPM, pa' que baile otra vez, Quincoya, ahí va.